Es muy común que cuando viajamos a otras ciudades, luego cuando nos hospedamos en hoteles preciosos y de repente demoras 3, 4, 5 días en ese hotel, es muy común que digas, extraño mi hogar, extraño mi casa. Y cuando demoras un mes, 2 meses, cuando regresas al lugar donde tú eres, es un anhelo dentro del corazón. Cuando sientes, cuando bajas del aeropuerto, cuando llegas a alguna estación de carros, alguna central, sientes que tu corazón palpita cada día más, porque vas llegando a un lugar donde tú eres, donde naciste, donde tienes tu casa. Y yo quiero pensar que todos nosotros pensamos de esta manera: no hay más como nuestra casa, no hay más como nuestro hogar. Quiero compartirte en esta hora estas palabras. Es tiempo de regresar a casa. La Biblia dice en Lucas 15:11 que había un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre era un hombre rico, era un hombre que tenía muchas tierras, tenía muchos bienes, pero tenía 2 hijos. El hijo menor se le acercó a él un día un poco abrumado por los problemas, los consejos de los demás amigos, y le dijo: padre, necesito que me des la parte de herencia que me corresponde. El padre, tal vez por el amor que siente dentro de su corazón, le dijo: pero ¿por qué quieres la parte de herencia si tú aquí en mi casa lo tienes todo? Pero no quiero vivir en tu casa, quiero vivir solo, necesito vivir solo. El padre, con lágrimas en sus ojos, con dolor en su corazón, tal vez hizo unos arreglos por darle la parte de herencia que le corresponde al hijo. La Biblia nos narra esto, que dice que el hijo menor se fue a una provincia muy lejana. Se fue a una provincia donde lo había todo, tenía amigos, había mujeres, había antros, había de todo. De tal manera que no se percataba el deseo en su corazón de regresar a casa, porque tenía los bienes del mundo, tenía los bienestares cotidianos de la vida, que cualquier persona lo puede tener cuando se tiene mucho dinero. Pero la Biblia dice que llegó el tiempo en que esa ciudad donde él estaba empezó a tener problemas económicos. Y cuando en la vida cotidiana tienes problemas económicos, es cuando empiezas a buscar la salida, cuando ya no te sientes muy bien en el lugar donde tú estás. La Biblia nos cuenta y nos narra que este joven empezaron a irse sus amigos de su lado, porque tenía poco dinero. Empezó a escasear el alimento dentro de esa ciudad, de tal manera que cuando eso sucedió, él era un alcohólico, era un drogadicto, era un hombre que no tenía ya bienes económicos para salir adelante. La Biblia nos narra que este joven fue y buscó trabajo en una hacienda donde apacentaban marranos. Como no había dinero en esa nación, como había un problema, un caos económico, de repente el patrón le dijo: sí te vas a quedar aquí, pero alimento no hay para ti. Si quieres alimento, necesitas comer del desperdicio que se le da a los cerdos. Tal vez él dijo, con tal de no regresar a casa con papá, me quedo aquí, tal vez la economía de este país se mejore en 2, 4, 5, 6 días. Pero ¿qué sucede cuando hay problemas en el lugar donde tú estás y estás lejos de tu hogar, lejos del hogar de papá? La Biblia dice que empezó a empeorar la situación. De repente, este joven empezó a tener hambre, empezó a tener angustia, dolor, conflicto, pero no tenía que comer. Empezó a comer del desperdicio de los cerdos y se llenaba su estómago desesperadamente de ese desperdicio. Cuando ya tenía sus uñas largas, su barba larga, su cabello sucio, toda su ropa embarrada de desperdicio, entonces la Biblia dice que él miró a los cielos y dijo: no es posible que esté así. Quiero pensar con un pensamiento normal y común de un hombre pensante. No puedo estar así. En mi casa tal vez no estaría así. La Biblia nos dice que este joven de repente volvió en sí. Y cuando tú y yo, querido amigo y hermano que me escuchas o me ves en este video, volvemos en sí en los problemas cotidianos de la vida, cuando volvemos en sí, cuando los problemas nos están ahorcando, ahogando en nuestro corazón, es cuando Dios puede obrar maravillosamente dentro de tu vida cotidiana.
levantó su mirada al cielo y dijo: no es posible como estoy. En la casa de mi padre hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay bienes, hay comida, lo hay todo. Y sobre todo el amor de papá. La Biblia dice que él tomó una decisión. Yo quiero que en esta hora, a través de este video, si estás pasando por momentos difíciles, económicos, familiares, problemas de droga, problemas de prostitución, y tú has pensado que las cosas no pueden solucionarse, es tiempo de voltear la mirada al Dios que todo lo puede y decir: Padre, quiero volver a tu casa. La Biblia dice que este joven emprendió el camino a casa. Y cuando emprendió el camino a casa, el padre estaba desesperado todos los días, sentado afuera de esa hacienda. Y de repente, tal vez el anciano de días, un anciano con arrugas en su cara y en sus manos, con una residencia muy grande, tal vez levantó su mirada esperando que su corazón le dictara y le dijera que el que venía enfrente era su hijo, pero no se parecía al hijo que se fue. Era un hombre que se arrastraba, un hombre embarrado de desperdicio, un hombre sucio, barbón, uñas largas, tal vez con un poco de desperdicio en sus barbas, maltratado del sol, maltratado de la vida. Pero el padre, sabiendo que él esperaba a alguien, se pone de pie y de repente mira a lo lejos que ese hombre se caía y se levantaba. Pero el padre corre hacia él y se da cuenta que era su hijo, que había tomado la decisión de regresar a casa. Y de repente el padre extiende los brazos y lo toma y lo abraza y le dice: hijo, has vuelto a casa. Padre, he vuelto a casa porque fuera de mi casa no he podido ser feliz. Padre, recíbeme como uno de tus jornaleros. No, hijo mío, no puedo recibirte como uno de mis jornaleros. Eres mi hijo y te amo y siempre te he esperado. Siempre he estado con mi corazón latiendo, mis brazos abiertos, esperándote que regreses. El padre lo abraza y ese hombre sucio se recuesta cerca del corazón del anciano. El anciano se pone gozoso y dice: ha regresado mi hijo, el que había muerto ha regresado. Amigo que me ves y me escuchas, yo te quiero hacer una invitación en esta hora. Es posible que te sientas lejos de ese hogar celestial. Es posible que te sientas solo, triste, angustiado, agobiado por los problemas de la vida cotidiana. Pero no es así. Te quiero presentar la opción perfecta en esta hora. El Dios que tú dices que no existe, el Dios que tú dices que nunca te amaría y te recibiría tal y como eres, es el Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El que dejaron hundir los clavos aquí en su mano, el que traspasaron su costado, su corazón, y fluyó la sangre y el agua. Cuando cayó la sangre a la tierra, se oscureció, el velo del templo se rasgó. Todo sucedió porque Él te amaba, porque de tal manera mi Padre Celestial amó al mundo que dio a ese Hijo único para que, si tú crees en Él, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Él te está esperando en esta hora. Él te dice: ven, no importa cómo estés, estás sucio, acabado, ¿cómo estás? ¿Qué problema tienes? Te quiero invitar para que vengas delante del Dios poderoso y reacciones y vuelvas en sí y digas: es tiempo de volver a casa, es tiempo. El Señor te bendiga.